Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al quinto workshop. Hoy ya tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, Eduardo, que amigo, lo conozco hace muchos años, es un experto en el análisis de la escuela de elección pública, Public Choice, y nos va, digamos, brindar información sobre los aportes de esta escuela y cómo lo utilizamos en algunos temas ambientales. Acá tenemos presentes a varios estudiantes, profesionales que van a ir sumando, interesados en los temas ambientales y tener la oportunidad de tener acá a Eduardo para que nos dé algunos alcances. Esto nos va a ayudar mucho. Antes de darle el paso a Eduardo, voy a pasar a presentarlo para que conozcan un poco más de él. A ver, vamos a ver. Bueno, Eduardo Fernández Luña es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha compaginado su vida como profesor en la Universidad Francisco Marroquín con el trabajo en distintos tanques de pensamiento. Ha colaborado activamente con el Centro de Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP, con Liberty Fund, y ha sido director del Instituto Juan de Mariana de Madrid. Desde hace años se ha especializado en política iberoamericana, estudiando todo lo relacionado con la calidad institucional y de la democracia. En la actualidad es el director de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Hespérides y el decano de la Escuela de Posgrado. Bienvenido, Eduardo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir esta tarde acá en Perú con nosotros, a ellas de noche. Valoramos mucho que nos puedas hacer un poco de tu tiempo para compartir tus conocimientos. Adelante, Eduardo. Bueno, pues bueno, lo primero agradecerte, Edwin, la invitación. Efectivamente, y como bien dices, somos amigos ya desde hace muchos años y para mí es un verdadero placer estar aquí y bueno, y comentar en primer lugar, pues cuestiones asociadas al public choice y en segundo lugar, pues aplicaciones que desde la Escuela de Public Choice se han realizado en cuanto a política pública medioambiental se refiere. Así que bueno, nada, sencillamente agradecer la oportunidad. El plan para esta sesión es pues, una exposición de aproximadamente unos 45 o 50 minutos y luego abrir la mesa para preguntas, aprovechando esta maravillosa tecnología que nos conecta e interconecta a todos gracias a Zoom y a Internet, ¿no? Si tuviese que explicar brevemente la presentación, pues la presentación es muy fácil. El esquema, quiero decir, el índice, quiero decir. En primer lugar, trataré la cuestión de los orígenes del Public Choice. En segundo lugar, reflexionaré sobre los principales aportes de esta escuela de pensamiento, de este particular enfoque. Comentaré cómo los autores de Public Choice llevan a cabo análisis de política pública y luego veremos pues la reflexión que han tenido, que queda muchísimo por hacer, por supuesto, en el campo del medio ambiente. Así que esa sería la estructura. Serían como tres grandes bloques, tres grandes apartados, a partir de los cuales pues se desarrolla la presentación y espero que, bueno, que encuentren, sobre todo en el enfoque de elección pública, de public choice, una herramienta para el análisis de la política pública en particular, de política pública en particular y del intervencionismo en general, porque en realidad el punto es un poco ese, ¿no? Claro, cuando hablamos de public choice, bueno, hablamos de una disciplina relativamente joven, ¿no? Que yo creo que reacciona, la literatura en general habla de una reacción, que veremos, pero yo creo que es algo más complejo, ¿no? Yo creo que son tres reacciones, que es una escuela que nace, surge de forma reactiva y que surge de forma reactiva en tres áreas de actuación, no solo en una área de actuación. El área más conocida de actuación es la reacción que la elección pública representa frente a la economía del bienestar o el llamado welfare economics en inglés, ¿no?
bueno, que sospecho que ya saben, pero es una escuela que se desarrolla a partir de la década de los 30 del siglo XX, de la mano de Pigou y de la mano de un libro que lleva por título The Economics of Welfare, ¿no? La economía del bienestar. Luego hay otros autores importantes, como William Baumol, que en 1952 pues, escribe Welfare Economics and the Theory of the State, o Francis Bacon, que en 1958 escribe La anatomía de los fallos de mercado. Y es por ahí por donde va la reacción, ¿no? La escuela denominada Economía del Bienestar hace mucho hincapié en las fallas de mercado con objeto de justificar la intervención del Estado. Y el Public Choice piensa al contrario, ¿no? Empieza a analizar a la administración pública, a la política, y lo que intenta demostrar es, pues quizás hay muchos más fallos en el mundo de la política y en el mundo de la administración que en el mundo del mercado. Y por tanto, habrá que dejar hacer al mercado, porque aunque quizás de vez en cuando tenga problemas, los problemas son mucho menores a los que existen, a los que nos encontramos cuando hablamos de intervencionismo estatal, de acción política y de acción burocrática. Esa es la primera reacción que justifica el nacimiento del public choice. Hay dos reacciones más que quizás ya no están en toda la literatura asociada al public choice, a la elección pública, que es la reacción al enfoque jurídico. Y yo creo que en nuestro mundo hispanohablante, pues esto es bastante evidente, ¿no? Muchas veces pedimos, o la ciudadanía pide, leyes para resolver problemas, ¿no? Lo que necesitamos es una ley, ¿no? Y el Public Choice dice, bueno, lo que necesitamos es una ley, realmente lo que necesitamos es una ley, la ley lo resuelve todo. Básicamente los autores de Public Choice señalan que pues muchas veces el papel lo aguanta todo, el negro sobre blanco, lo escrito lo aguanta todo. Y la realidad es que muchas leyes o no se cumplen en su totalidad o sencillamente se incumplen, ¿no? Entonces, esto nos hace entender algo que es relevante, ¿no? La ley no es la política pública. La política pública es algo mucho más complejo que la ley, porque la política pública, en cierto sentido, implica una serie de interrelaciones entre actores, ¿no? Entonces, hay una reacción al enfoque jurídico. Y la tercera reacción, que yo creo que también es importante, es la crítica que desde el public choice se hace a la concepción weberiana de administración pública. ¿Por qué? Porque se veía a la administración pública como una máquina humana y material que ejecutaba política pública, que ejecutaba órdenes, ¿no? El tomador de decisión, fuese este un tomador de decisión legítimo, resultado de un proceso democrático, o fuese este un tomador de decisión ilegítimo, por ejemplo, un dictador, utilizaba la administración pública para hacer que la política pública fuese una realidad. Y claro, lo que los autores de Public Choice nos vienen a decir es la administración pública tiene una serie de características que la hacen un actor que compite en lo político. La administración pública tiene una serie de características que básicamente hacen que no siempre obedezca al tomador de decisión. La administración pública se preocupará en primer lugar de su propio bienestar y luego, si acaso, se preocupará del bienestar ciudadano. Hay una crítica a la administración pública desde el Public Choice. Y esas son las tres reacciones. Son las tres reacciones que, bueno, que generan un sinfín de estudios y que, bueno, hay un sinfín de autores que directa o indirectamente están asociados a la elección pública. Los fundadores, a partir de la década de los 60, a partir sobre todo de finales de la década de los 60, 1967, ponen algunos, ¿no? Buscando una fecha seminal, ¿no? De este enfoque. Los fundadores son James Buchanan y Gordon Tullock, profesores en la Universidad de George Mason en los Estados Unidos, pero hay más autores, ¿no? Podemos hablar de Anthony Downs y su eh, reflexión sobre la democracia y sobre los sistemas políticos, An Economic Theory of Democracy,
También Randy Simmons, que tiene un libro muy interesante que lleva por título Más allá de la política. Un profesor que ha trabajado cuestiones energéticas como Randall Holcomb, que es un profesor que, bueno, pues afortunadamente sigue vivo. eh, y en la Universidad de George Mason, pues autores como Peter Boetke, ¿no? Y otros. Luego, no incluidos en el Public Choice, pero sí mm, asociados de alguna manera e intelectuales que reconocen el valor del Public Choice, podemos encontrar a una persona que seguro aquí ya se ha estudiado, que es Elinor Ostrom y ese gobierno de los bienes comunales o de los bienes comunes, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de un enfoque que ha sido capaz desde los últimos pues 65 años, generar mucha literatura, toda ella dedicada al análisis de política pública. Yendo a los aportes del Public Choice, yo creo que son tres los grandes aportes del Public Choice. Eh, Gordon Tullock, que como les decía es uno de los fundadores, porque es uno de los autores que firma con James Buchanan el libro del cálculo del consenso, que es como el primer libro que da origen a este enfoque. Gordon Tullock desarrolla un concepto central, que es el concepto de búsqueda de rentas. ¿Qué es un buscador de rentas? Básicamente es un actor colectivo, una minoría organizada, un conjunto de individuos que comparten un objetivo y que presionan al tomador de decisión para obtener un privilegio. Es decir, para estar por encima de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, para, en definitiva, concentrar beneficios diluyendo costos. Un arancel es un ejemplo de búsqueda de rentas, ¿no? Un privilegio de carácter legal, un proteccionismo más allá del arancel, es un ejemplo de búsqueda de rentas. Un subsidio arbitrario que nace desde la política a una determinada minoría organizada es ejemplo de búsqueda de rentas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos y muy buenos ejemplos en política pública de buscadores de rentas, de personas que concentran beneficios diluyendo costos, ¿no? De minorías organizadas que a lo mejor, pues, aprovechándose de una determinada regulación, por ejemplo, en un país, que no voy a decir, centroamericano, la obligatoriedad del sector del azúcar para que el azúcar lleve vitamina A, por ejemplo, pues privilegia la industria local frente a la competencia exterior. Y ese privilegio de la industria local al final implica que el precio del azúcar esté un poco al alza, ¿no? Esté por encima del precio del mercado si hubiese pues, un mercado abierto, ¿no? Y ese extra, digamos, porcentaje que facilita que la industria local, enriqueciendo con vitamina A el azúcar, gane más y que construye una barrera de entrada a la competencia, se diluye entre todos los consumidores de azúcar alrededor del país. Una o varias empresas, un monopolio o un oligopolio, concentran beneficios diluyendo el costo entre la población. Ejemplos de búsqueda de rentas hay muchos. El segundo gran aporte del public choice, de la elección pública, es el free riding o lo que se denomina en español como el polizón, el fenómeno del polizón, ¿no? Aquí hay varios autores que han trabajado esta cuestión, Mancur Olson, Gary Becker, Stigler. eh, pero ¿qué es el free riding? El free riding es aquel que se beneficia de una determinada medida sin asumir ningún tipo de obligación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy terrenal y muy español. En España, bueno, pues los que han viajado lo saben bien, solemos salir a tomar pues un vino, unas copas con los amigos en cuadrillas, ¿no? Y generalmente pues cada amigo paga una ronda. Es decir, si salimos cinco amigos, pues cada amigo va pagando una ronda hasta las cinco, ¿no? Luego uno se va para su casa o repite y living la vida loca toda la noche. Pero la cosa es que el free rider es aquel que evidentemente obtiene todos los beneficios, es decir, consume
todo lo que la cuadrilla está consumiendo sin asumir el coste, sin pagar la ronda, ¿no? Aquel que cuando le toca pagar desaparece. Pues ese es el free rider y eso en política pública también, pues desafortunadamente sucede, ¿no? Hay muchas personas que concentran beneficios sin asumir costos y que se convierten en polizones. Y por último, el tercer gran ejemplo, que también involucra a un autor fundamental, que es Mancur Olson, ¿no? Lógica de la acción colectiva, eh, es la teoría de la captura regulatoria. ¿Qué es la teoría de la captura regulatoria? Pues básicamente es cuando una minoría organizada presiona al tomador de decisión y obtiene un privilegio de carácter legal que le beneficia. Es decir, la ley está capturada, la norma está capturada, la ley está hecha a la carta para beneficiar a una determinada minoría organizada. Esos son los tres grandes aportes, creo yo, en cuestiones teóricas, y son tres grandes aportes que nos ayudan y mucho a entender el mundo de las políticas públicas. Luego también hay estudios muy buenos a medio camino entre el análisis económico del derecho y la teoría de la elección pública sobre algo que imagino que también han visto, que es la cuestión de las externalidades, ¿no? ¿Cómo definir una externalidad, ¿no? Muchas veces, pues, el humo de una fábrica que contamina una población, ¿no? O yendo a una cosa mucho más sencilla, pues, aquel que va en el transporte público y fruto de su higiene, pues huele bien y beneficia al resto, ¿no? ¿Qué es una externalidad? Literalmente es una consecuencia no contratada. Y en el mercado hay un montón de consecuencias no contratadas. La cuestión es cómo interactuar con las externalidades, ¿no? Dado que, bueno, las externalidades se pueden eliminar regulando bajo controles directos, se pueden eh, gestionar bajo incentivos del propio mercado, bajo la persuasión ciudadana o sencillamente a través de la intervención de parte del Estado, subsidios, etcétera. Hay muchas formas de interactuar y gestionar las externalidades y al public choice le interesan, ¿no? Eh, Hay un tema muy interesante y es el public choice o la elección pública es realismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudios de elección pública no son normativos, no son cuestiones vinculadas al deber ser, son cuestiones asociadas al ser. No quieren básicamente decirte cómo debería de ser el mundo, te explican cómo es para corregirlo, ¿no? En caso existan problemas. Y para eso, pues Public Choice tiene una serie de herramientas epistemológicas, algunas compartidas, por ejemplo, con la Escuela Austríaca de Economía, otras no, por ejemplo, con el individualismo metodológico. Pero, ¿cómo funcionan los estudios de Public Choice, ¿no? Que es un tema también interesante. Si uno se quiere acercar al enfoque y uno descarga pues, la revista Public Choice o un libro de Public Choice, lo que va a encontrarse es que el Public Choice está muy interesado por las instituciones. Ahora, ¿qué es una institución? Pues básicamente el Public Choice entiende una institución en clave Douglas North. Es decir, Douglas North fue premio Nobel de Economía precisamente por el estudio de las instituciones, y Douglas North lo que venía a decir es, ¿qué es una institución? Es un límite artificial creado por el ser humano. Es una norma o pauta de conducta que limita la interacción entre personas. Evidentemente, una regulación de carácter ambiental es una institución. El código de circulación es una institución porque gestiona la interacción entre personas, ¿no? Es una norma o pauta de conducta que gestiona la interacción entre personas. Y el mundo de las instituciones eh, puede ser formal e informal. Podemos interactuar dentro de un marco de instituciones a las que tenemos acceso a través del derecho, a través de distintos códigos, o podemos interactuar a través de instituciones informales, no escritas, de difícil acceso. Son instituciones que aprendemos un poco por
la interacción y por la capacidad de las personas para convivir en determinados ambientes sociales, en distintos ambientes sociales. Por ejemplo, un tabú. Un tabú es una institución informal y una norma que ley es una institución formal. Ahora, ¿solo el Estado tiene instituciones formales? Pues la realidad es que no, ¿no? El código ético de una empresa es una institución formal. Cuando entramos en una empresa y leemos el código ético, pues más o menos sabemos qué podemos y qué no podemos hacer. Las normas de comportamiento al interior de una iglesia es una institución formal. Entonces, hay un mundo de instituciones complejo que afecta a nuestra vida cotidiana y que evidentemente, pues en cierto sentido, hace que vivamos como vivimos, ¿no? Y la cuestión ambiental tiene que ver con instituciones. Pero no solo tiene que ver con instituciones, también tiene que ver con actores, con agentes que participan del proceso político, ¿no? Y el Public Choice, además de estudiar normativa, instituciones formales, pero también instituciones en algunos casos informales, estudia a los agentes, intenta clasificar a los agentes. ¿Por qué? Porque lo que quiere es evaluar cómo se comportan los agentes al interior de una determinada estructura institucional. Hay instituciones que favorecen dinámicas virtuosas de interacción social y hay instituciones que dificultan el desarrollo de dinámicas virtuosas de interacción social. Yo siempre, por ejemplo, voy a intentar poner un ejemplo para aterrizar esto y salirme un poco de la reflexión teórica. Eh, yo tengo una hipótesis, que no sé si es una hipótesis cabal, pero voy a lanzarla con ánimo de ejemplificar un poco esto. Los países con mucho riesgo político tendrán más dificultades para atraer inversión extranjera directa de calidad, por ejemplo. En la actualidad España pues, no está en una buena situación política y esa situación política que dificulta el día a día del país, en vez de contribuir a que la nación sea atractiva para la inversión extranjera directa, pues dificulta la atracción de inversión extranjera directa. Donde hay muchísimo riesgo político, esa inversión extranjera directa será de mala calidad y será muy depredadora, es decir, será muy cortoplacista. Porque, claro, en entornos de riesgo político, los inversores quieren pues, obtener la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible porque su relación con el tiempo es cuando menos problemática por el elevado riesgo político país. Entonces, ese tipo de hipótesis son las que le interesan a la elección pública. Pero para que ese tipo de hipótesis surjan, tenemos que tener, bueno, pues una preocupación por las instituciones, que ya he comentado, y una preocupación por los actores que participan de la vida social. Y el Public Choice hace una clasificación muy sencilla de actores. Los actores solo pueden ser u oferentes o demandantes. ¿Quiénes son los oferentes? ¿Quiénes son los que ofrecen política pública? ¿Quiénes son los que ofrecen soluciones? Pues los doctores de Public Choice dirán los políticos y los burócratas. ¿Quiénes son los que demandan soluciones? ¿Quiénes son los que demandan ciertas normativas con base en un interés más o menos general o con base en un interés particular? Los votantes y los grupos de interés. Entonces, para el Public Choice, toda minoría organizada que participa un poco de la vida política o es un oferente, es decir, el político burócrata, o es un demandante, votantes o grupos de interés. Ahora bien, ¿qué características tienen cada uno de estos actores? ¿No? Pues para el Public Choice los políticos no son tan bien vistos, ¿no? Pero bueno, creo que eso es algo normal en el mundo de hoy, ¿no? Todos estamos cansados de los políticos y de la política a veces, ¿no? Eh, la cuestión es que los políticos, para los autores del Public Choice, son individuos que se preocupan solamente de una cosa, de maximizar votos. Es decir, son personas que utilizan promesas generales y ambiguas, son personas que venden o presentan promesas no vinculantes
con objeto de maximizar votos. Y son actores que piensan a corto plazo, no piensan a largo plazo. Un político siempre piensa a corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene una elección cerca y esa elección pues determinará su futuro. ¿Quién piensa a largo plazo? La administración pública. La administración pública suele pensar más a largo plazo, pero también tiene defectos. ¿Qué características tiene la administración pública? Pues el burócrata, ese burócrata bueno, que disfruta de un puesto vitalicio, no sé en Perú cómo está la situación de la administración pública, pero ese burócrata que disfruta de un puesto vitalicio, en la escala que sea, lo que le interesa es maximizar presupuestos y maximizar permanencia. La administración pública, como decía Ludwig von Mises en su trabajo de 1944, Burocracia, es una administración que no está pensada, como la administración empresarial, para generar riqueza. Está pensada para gastar riqueza, no para generar riqueza. Y es una administración que evidentemente pues, es resistente al cambio. Los burócratas, una vez se acomodan en los puestos, si tenemos alguna idea para agilizar procesos, etcétera, pues debemos de saber que la administración pública va a ser un actor contrario en la mayor parte de las situaciones. ¿Por qué? Porque el burócrata quiere funcionar un poco por inercia, ¿no? Le cuesta innovar. Por eso la sociedad va mucho más rápida que la administración pública, ¿no? Pero claro, tiene una ventaja la administración pública y es que piensa a largo plazo. Entonces, si tenemos una norma de más o menos calidad, la administración pública va a defender esa norma de más o menos calidad porque es resistente al cambio y porque piensa a largo plazo. Pero claro, si la norma no es de mucha calidad, pues tendremos un problema. En algunos países, yo tengo una relación especial con Guatemala, país en el que he vivido 10 años y país en el que, bueno, habitualmente trabajo. Mis publicaciones están siempre asociadas a Centroamérica y concretamente a Guatemala. Eh, es curioso porque mucha gente habla de que la burocracia. En algunos países la burocracia no es tal cosa, la burocracia es política, ¿no? Los burócratas sobreviven en el tiempo, permanecen en el tiempo. Si la alta administración pública, si observamos mucha volatilidad en la alta administración pública, hay más política que administración pública ahí, ¿no? Y esto es un consejo muy interesante de los autores de Public Choice. Y luego están los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Bueno, pues los grupos de interés son minorías organizadas de carácter privado que presionan al tomador de decisión mm, de distintas formas, ¿no? Y por eso al Public Choice todo lo que tiene que ver con grupos de presión y con la acción del lobby le interesa, ¿no? Eh, Aquí es donde están los buscadores de rentas. No todo buscador, no todo grupo de interés es un buscador de rentas, pero todo buscador de rentas conforma un grupo de interés. Entonces, los grupos de interés pues, pueden ser buscadores de rentas. Voy a poner dos ejemplos extremos con objeto de no caer en cuestiones ideológicas. Una asociación de empresarios que busca un privilegio de carácter arancelario para proteger a un determinado sector es un buscador de rentas, quiere concentrar beneficios para diluir costos. Ese impuesto que el arancel implica y que pagará la población, porque forzosamente pues, el precio del Producto Nacional subirá al no tener una competencia exterior, beneficia a una minoría organizada mayormente. Pero también es un buscador de rentas y un grupo de presión un sindicato, ¿no? Que intenta presionar al tomador de decisión para obtener una ley, un producto legal que le porte beneficios directos. ¿Qué quiero decir? Que esto no es una cuestión de un lado u otro del espectro ideológico. Hay buscadores de rentas en ambos lados. Eh, Ahora, ¿todos los grupos de interés son buscadores de rentas? No. Hay organizaciones que realmente pertenecen a la sociedad civil, que realmente son independientes financieramente del Estado y que realmente pues, desean participar activamente en los procesos de toma de decisiones, en esa competición, ese intercambio de ideas alrededor de políticas públicas, pero no quieren un privilegio de carácter legal o estatal.
El último actor, que es un actor colectivo, pues somos los votantes, ¿no? Los votantes. Los tres anteriores, políticos, burócratas y grupos de presión, si se fijan, son minorías organizadas que tienen una clara, bueno, lista de objetivos, ¿no? Que saben lo que quieren. Evidentemente hay muchos partidos políticos, pero un partido político es una minoría organizada. Evidentemente, pues hay muchas oficinas dentro de la administración pública, pero todas son minorías organizadas y todas quieren más presupuesto. Y evidentemente, pues hay muchos tipos de grupos de presión, pero todas o todos son expresión de minoría organizada. Los votantes no. Los votantes son una mayoría desorganizada. Es, pues básicamente, esa persona, ese hombre o mujer que, bueno, pues intenta con su voto comprometerse parcialmente, pero que sabe, pues el mismo tiene poco impacto, ¿no? De hecho, los votantes son el reflejo impreciso de las preferencias del consumidor mediante el voto, ¿no? Es un reflejo impreciso, ¿no? El consumidor que va a la tienda, pues dice, quiero un celular o quiero, no sé, un pisco sour, ¿no? Y se le da. Pero aquí no, aquí el votante pide una cosa y muchas veces pues no se le concede. eh, los votantes tienen la sensación a veces de que entregan un cheque en blanco a los tomadores de decisión, es decir, de que votan por unas personas y no reciben nada. Y ahí hay cuestiones que el Public Choice ha estudiado y que también son muy importantes en relación a los votantes, que es el concepto de ignorancia racional. Muchas veces he escuchado, y es un poco injusto, que bueno, que es que la gente no sabe votar, etcétera, ¿no? Bueno, la respuesta que diría el Public Choice es ninguno de nosotros sabe votar. Ninguno de nosotros sabe votar. ¿Y por qué no sabemos votar? Porque sería altamente costoso obtener toda la información para generar, producir una decisión razonada sobre nuestro voto. Entonces, pillamos atajos, ¿no? Un atajo es la ideología, por ejemplo, pero muchas veces, pues aquellos que han votado con base en una determinada ideología, lo imagino, lo sospecho, se han sentido un poco decepcionados o traicionados porque aquel al que han votado pues no ha cumplido con lo que decía cumplir. Entonces, somos ignorantes racionales, es decir, de forma racional somos conscientes de que tener toda la información es imposible y de que forzosamente optaremos por un atajo. Y hay un segundo concepto que es fundamental para el tema que nos ocupa, elección pública y medio ambiente, que es el de irracionalidad racional, que es un concepto que desarrolla Brian Kaplan en su libro El mito del votante racional, que es básicamente un concepto que viene a decir que cuanto más lejos está el tomador de decisión, más racional es pedirle cosas irracionales. Es decir, a los alcaldes generalmente no les pedimos imposibles, les pedimos que nos arreglen el alcantarillado, que solucionen el problema del alumbrado, que contribuyan, si pueden, a la solución del tráfico, que mejoren la cuestión de la seguridad, cosas un poco de sentido común. Pero cuanto más lejos está el tomador de decisión, más barato es pedirles imposibles, ¿no? Pedirles, oye, tienes que solucionar la paz en el mundo, o tienes que solucionar, o sea, cuanto más lejos está el tomador de decisión, más racional es convertirse en irracional siendo votante. Suena a juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Y de hecho hay mucha evidencia. ¿Qué dice el Public Choice? Pues el Public Choice dice, lo mejor es la descentralización. ¿Por qué? Porque descentralizando, básicamente, reducimos los costos de acceso a información por parte del eslabón débil, que siempre son los votantes. Bueno, estas cuestiones del public choice pues han sido muy tratadas y estas cuestiones del public choice han provocado y generado estudios en el campo electoral, en el campo institucional y de representación, en las cuestiones parlamentarias a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el public choice ha tratado infinidad de temas. Y uno de los temas que ha tratado es la cuestión ambiental. Hay un artículo de Christopher Schroeder
que lleva por título El Public Choice y la política ambiental, una revisión de la literatura, que es un texto que yo les recomiendo activamente y que básicamente es un texto que habla sobre, bueno, cómo ha evolucionado el análisis de elección pública en cuanto a política ambiental se refiere. Y básicamente lo que viene a decir Schroeder es que los primeros estudios sobre public choice asumían, un poco por la influencia de Mancur Olson en su trabajo de lógica de la acción colectiva, que los intereses concentrados, por ejemplo, la industria que contaminaba, dominaban la formulación de políticas públicas, mientras que los intereses difusos, por ejemplo, vecinos preocupados por el medio ambiente de su comunidad, no podían organizarse efectivamente. Claro, esto ha cambiado mucho. Investigaciones recientes han demostrado que muchas organizaciones de carácter social pues, han logrado movilizar apoyo ciudadano y ejercer presión sobre los responsables de política, desafiando uno de los elementos que ya hemos indicado aquí, que es el elemento de captura regulatoria, ¿no? Entonces, al final, eh, la cuestión de la sociedad civil como un actor minoritario y organizado con capacidad para competir políticamente ha despertado el interés de algunos estudios de public choice. También lo que se denomina como federalismo ambiental. Es otro tema clave. Para el Public Choice, el nivel de gobierno que debe manejar las relaciones ambientales suelen ser los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía. Son muchos los que defienden la descentralización. ¿Por qué? Porque señalan que la descentralización favorece la adaptación de la política pública a las necesidades del entorno. Entonces, estados altamente centralizados, pues con base en las ideas del public choice, sufrirán muchos problemas en relación a política pública, ¿no? Y luego también, pues cuestiones de regulación ambiental, regulación ambiental, regulaciones de comando y control, command and control, eh, regulaciones asociadas al juego con instrumentos de mercado, eso que en inglés se llaman market-based instruments, o enfoques voluntarios y basados en la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que se han desarrollado pues, estudios en varias áreas con objeto de entender, gestionar la política ambiental, siempre desde un punto de vista de public choice. Los instrumentos basados en el mercado han ganado, esa es la realidad, mucha popularidad como alternativa a las regulaciones tradicionales. Y ahí pues destacan, por ejemplo, los sistemas de permisos de emisión negociables, eso que se conoce como cap and trade, que son básicamente asignaciones de derechos de emisión que pueden comprarse y venderse, subsidios y crédito fiscal, estamos hablando grosso modo de incentivos financieros para tecnologías limpias o reducción de emisiones. Y bueno, este tipo de instrumentos, pues en algunos casos han sido duramente criticados y en otros casos han sido relativamente defendidos, ¿no? Aunque siempre con escepticismo, porque ya les dije también al inicio de la presentación que hablar de public choice es hablar de un enfoque que se preocupa más del ser que del deber ser. Podemos idear medidas de política pública, pero cuando llegamos a la evaluación hay que ser honestos y distinguir con claridad pues, las luces de las sombras, porque toda política pública tiene luces y sombras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante interesante esta cuestión. Eh, claro, si tuviésemos que ir, que ya llevo aproximadamente unos 37, 38 minutos hablando, eh, ya me noto que hablo demasiado. Si tuviésemos que ir a casos concretos, pues básicamente podríamos hablar de estos permisos, ¿no? Yo creo que es una política pública
que al margen de los problemas y limitaciones que toda política pública pueda tener, pues es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante. Y ahí pues hay sobre permisos transferibles varias cuestiones, ¿no? En el contexto de public choice y protección del medio ambiente, un permiso transferible que tiene varios nombres, también se conoce como permiso negociable, permiso comercializable. En el fondo estamos hablando de una herramienta de regulación basada en el mercado. Claro, es una herramienta de regulación basada en el mercado que busca una cosa, internalizar externalidades negativas, como por ejemplo la contaminación. Ya hemos dicho que es una externalidad, es una consecuencia no contratada. Una consecuencia no contratada que afecta a los derechos de propiedad de otro. Entonces, ¿qué es un permiso transferible? Es un derecho que se otorga pues, a una empresa o a un individuo con objeto de emitir una cierta cantidad de contaminación y la característica clave es que este permiso puede comprarse y venderse en un mercado. Generalmente esto tiene limitaciones y generalmente pues esto no es mercado puro, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente en el funcionamiento de este tipo de instrumentos el Estado tiene un rol. El Estado suele fijar un límite total en cuanto, por ejemplo, a contaminación total permitida, ¿no? Se distribuyen permisos entre los actores, que ya saben, están clasificados en esos cuatro elementos que comenté, y quien, por ejemplo, contamine menos de lo permitido, podría vender sus permisos sobrantes. Quien necesite contaminar más, pues podrá comprar sus permisos a otro. Y esto genera, según el Public Choice, una serie de incentivos económicos para reducir emisiones al menor costo posible. Aquí hay instrumentos que son clásicos, como el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, que es un caso real. Eh, y en la región, pues es muy interesante el sistema de cuotas individuales transferibles en la pesca en Chile, que no sé si les suena este caso, pero es un caso interesante. Claro, comentaba y hablaba también sobre Elinor Ostrom, ¿no? En realidad, todo lo que tiene que ver con gestión de bancos de pesca, con gestión de determinados recursos de carácter comunal, bosques comunales, por ejemplo, zonas de pastoreo o zonas de explotación para el ganado, por ejemplo, pues podemos desarrollar este tipo de instrumentos para gestionarlo de manera más eficiente, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto de Chile y de ese sistema de cuotas individuales transferibles en la pesca, ese modelo empieza a desarrollarse a finales de los 90 y principios del 2000. ¿Por qué? Porque evidentemente en Chile, en ese periodo, se sufría una crisis de sobreexplotación pesquera. Y para enfrentar esta cuestión de la sobreexplotación pesquera, se adoptó un sistema de cuotas individuales transferibles. Es un sistema de cuotas individuales transferibles inspirado en los mecanismos de permisos negociables aplicados a otros países. Pues básicamente es un permiso que otorga al titular del derecho a extraer una proporción específica del total permitido de pesca, la captura total permisible. Y estos permisos pueden comprarse y venderse entre empresas pesqueras. Claro, al final esa captura total permisible, era lo que decía antes, pues la establece el Estado y las cuotas se suelen distribuir entre las empresas pesqueras, originalmente con base en un historial de capturas. Entonces estas cuotas son transferibles y se crea, gracias a eso, un mercado de derechos de pesca. Es decir, se genera un espacio en el cual, pues más o menos, siempre con imperfecciones, pero más o menos se resuelven cuestiones asociadas a el intercambio de derechos de propiedad. Empresas más eficientes pueden comprar cuotas y las menos eficientes pueden vender cuotas, ¿no? Claro, el objetivo de esto es, en
primer lugar, promover la eficiencia económica. Quien pueda pescar más barato obtiene más permisos. En segundo lugar, fomentar, si se puede, una pesca sostenible al eliminar la carrera por captura lo más rápido posible y se introducen señales de mercado en lugar de regulaciones rígidas, que esto es muy importante. Que decíamos, y por eso este sistema encaja bien en los estudios de Public Choice, eh, decíamos que el Public Choice es un poco una reacción a la ciencia de la administración y es una reacción a la economía del bienestar. Y la economía del bienestar siempre fue partidaria de ese tipo de regulación rígida. ¿Por qué este sistema es interesante? Uno, porque mejoró la eficiencia en el uso de los recursos pesqueros, y esto es algo positivo. Otro, porque el mercado permitió ajustes sin necesidad de una supervisión constante por parte del Estado. O sea, no significa que el Estado no tuviese un rol, pero el Estado intervenía menos de lo que se esperaba y evidentemente pues hubo cierta dinamicidad en cuanto a pesca se refiere. Ahora, hay críticas y hay problemas cuando se ponen en práctica este tipo de políticas públicas, pues definitivamente, ¿no? La primera amenaza y la primera crítica que se puede plantear es la captura regulatoria. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno abre este tipo de políticas públicas, que lo que buscan, como decíamos, pues es un sistema de cuota individual transferible, hay unos primeros actores, unas primeras minorías organizadas que llegan a disfrutar los beneficios de esas primeras cuotas, ¿no? Las cuotas iniciales fueron asignadas a las grandes empresas pesqueras, excluyendo pues, a otro tipo de pescadores, ¿no? Y esto pues generó cierto conflicto social y cierto conflicto político. Otra crítica importante cuando se habla de este tipo de medidas son las críticas al lobby empresarial, a la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque puede suceder que la norma que gestiona este sistema de cuotas transferible sea expresión de los intereses de un determinado grupo. Y esto tiene que estar bien analizado, sobre todo cuando se diseña la institución, ¿no? Y luego hay críticas menores, o para mí menores, que aparecen en la literatura. Por ejemplo, la cuestión de la débil participación ciudadana. Efectivamente, la participación ciudadana fue débil o nula porque en este tipo de política pública, pues como pueden suponer, las asimetrías de información son obscenas. Ahora, este tipo de medida, y creo que esto es una lección importante desde una perspectiva de public choice, este caso chileno de este sistema de cuotas transferible muestra cómo un mecanismo económicamente eficiente como estos permisos transferibles puede funcionar y al mismo tiempo puede ser capturado o cooptado si no se tienen en cuenta pues elementos como la transparencia y elementos como la fiscalización por parte de terceros. O sea, el riesgo de la captura es un riesgo a tener en cuenta cuando estos instrumentos de política pública se tienen en práctica. ¿Por qué? Que desde un punto de vista de public choice, la efectividad de este tipo de políticas públicas para proteger, en este caso, los bancos de pesca, depende, por un lado, de las instituciones, de las reglas de juego, pero también depende de la distribución de poder político. Porque lo decía al inicio, el Public Choice está obsesionado por hacer mapas de actores y está obsesionado por hacer mapas de actores porque la política pública suele ser consecuencia de un proceso de competición política. Entonces, en ese sentido, eh, pues claro, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Está bien intentar favorecer el desarrollo de un mercado, está bien limitar la intervención del Estado, pero hay que protegerse frente a determinados riesgos. Y uno de esos riesgos es, sin duda, la captura regulatoria que hemos comentado. Este sistema de cuotas individuales transferibles en la pesca
no solo existe en Chile, ¿no? Eh, por ejemplo, Nueva Zelanda es otro caso interesante, ¿no? En la década de 1980, Nueva Zelanda también enfrentaba una crisis pesquera. También intentaba, pues, hacer frente a esa sobreexplotación de recursos marinos y además la pesca era esencial para su economía, ¿no? Eh, claro, estos sistemas de cuota transferible, pues básicamente funcionan de la misma manera en Nueva Zelanda. El gobierno fija un TAC anual para cada especie, los pescadores reciben cuotas individuales que representan un porcentaje de ese TAC, es decir, de ese Total Allowable Catch, o sea, el total de captura permitido, adecuado, que es un derecho exclusivo, transferible y divisible, por eso se puede intercambiar y vender. Y básicamente se genera, gracias a esa capacidad para comprar, vender o arrendar esos derechos, se logra crear un mercado de derechos de pesca, que también es interesante, ¿no? Estos mercados, pues en el fondo, contribuyen a la obsesión de la premio Nobel Elinor Ostrom, ¿no? Evitar la tragedia de los comunes al crear incentivos de largo plazo. Promover la eficiencia económica porque los pescadores pueden tomar sus decisiones, sus propias decisiones, basándose en su propio análisis de costos y beneficios. Y, en cierto sentido, eh, la política neozelandesa pues, tuvo también aspectos positivos como lo tuvo la chilena, ¿no? Ahora bien, en Nueva Zelanda sí hubo obsesión por evitar la captura del regulador. Y ahí la transparencia pues, fue un ingrediente central, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, se establecieron límites de propiedad y registros públicos de transacciones para evitar corrupción o manipulación, eh, que a lo mejor no son los mejores instrumentos, pero que pueden ser buenos instrumentos. La lección clave, desde una perspectiva de public choice, cuando hablamos del modelo neozelandés, es, yo creo, el buen diseño institucional que limitó el poder de los grupos de interés y que contribuyó a un sistema muy transparente, con poca barrera de entrada, desarrollando un mercado, bueno, con reglas claras, inclusivo, y un mercado donde todos, en principio, podían competir, ¿no? Entonces, al final, es un sistema, el neozelandés, si lo quieren estudiar, pues que tuvo más éxito en largo plazo que el chileno y que tuvo más éxito por la cuestión de la transparencia y de la legitimidad, probablemente, ¿no? Eh, ¿Qué lecciones nos da el public choice cuando en la literatura, y sobre todo hablando de pesca, tratamos estas cuestiones? Pues que el instrumento por sí no basta. Los permisos transferibles pueden generar eficiencia, pero no resuelven automáticamente problemas, por ejemplo, de legitimidad política o de transparencia. El diseño institucional importa y las barreras de entrada deben de ser bajas. Debe de ser inclusiva la política, entendiendo inclusiva como que pueden ser muchos los actores que deben de ingresar a participar del juego, ¿no? En cierto sentido, el public choice es una lente crítica que evalúa la política pública señalando las luces y sombras de la política pública. Y en este caso, pues hemos hablado de dos instrumentos pesqueros y hemos señalado pues, cuestiones como la cuestión de la descentralización. Desde mi punto de vista, la cuestión de la descentralización es fundamental. Al Public Choice le interesa mucho. De hecho, hay un artículo largo de unas 60 páginas que se llama Federalismo, Public Choice y Medio Ambiente. Y este tipo de literatura que defiende la descentralización, pues va un poco al tema que comenté hace unos minutos. El public choice de lo que se trata es de reducir costos de acceso a la información. Reducir costos de acceso a la información implica
que el tomador de decisión esté cerca del afectado por la decisión, que haya una mayor conexión entre representante y representado. Y en cierto sentido, eso, cuando se aplica al medio ambiente, perdón, facilita la modulación de política pública en determinados entornos. Claro, esta línea de investigación, pues evidentemente, me imagino que bueno, en Perú ustedes son especialistas de esto, se asemeja un poco al teorema de Coase, ¿no? Se asemeja un poco al problema del coste social y a esa capacidad de negociar en pequeño para resolver problemas. Y si todos tenemos la capacidad de negociar en pequeño y eh, poco a poco ir resolviendo los problemas de externalidades negativas que nos afectan, pues salir con una política pública de más calidad. En definitiva, y para concluir la exposición, el Public Choice es un enfoque analítico que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, que nos ayuda a entender el intervencionismo estatal en general y el mundo de la política pública en particular. Es un enfoque que desde el individualismo metodológico y desde la elección racional evalúa las instituciones existentes y evalúa el comportamiento que los actores políticos, burocráticos y sociales tienen dentro de esas instituciones. Y esta forma de pensar, esta forma de generar investigación, pues puede ser aplicada a infinidad de campos. Yo, si a mí me preguntan, pues yo lo he aplicado mucho a la cuestión electoral. Pero sí es cierto que últimamente, desde hace aproximadamente un año, estoy leyendo cuestiones ambientales por el tema de la pesca. Yo estoy básicamente involucrado en una investigación en mi región sobre, sobre un producto que me imagino que en Perú también existe, que es el percebe, ¿no? El percebe es un recurso que se explota en los acantilados y que evidentemente pues hay una regulación de carácter descentralizado, entre comillas, autonómica, y ahí pues uno ve public choice en acción, ve a la administración pública defendiendo sus intereses y su protagonismo, ve a los políticos hablando de lo que no saben y ve a determinadas minorías organizadas intentando defender sus intereses, unos con más legitimidad y otros con menos legitimidad. La solución por la que estamos apostando parece ser la descentralización, un poco basándonos en las ideas de elección pública y también en las ideas de Elinor Ostrom. Pero bueno, ya he hablado 56 minutos, por mi parte nada más, y estoy aquí para responder unos minutos de preguntas o comentarios, si así lo desean. Muchas gracias y espero no haberles aburrido con este tostón aquí monólogo. Excelente, Eduardo. Creo que, digamos, muchos han captado los elementos de la elección pública. Pueden dejar sus preguntas en el chat o directamente también realizarlas. Yo tengo una pregunta inicial, Eduardo. Eh, digamos la elección pública te da muchas herramientas para analizar a toda esta regulación, a todo lo político. Tú que ya has estado investigando sobre el tema, ¿por qué esto... Dime, ¿ha progresado esto en Latinoamérica? Pocos conocen de este enfoque en Latinoamérica, ahora que estás ya más relacionado a Guatemala. ¿Por qué no lo utilizan, no lo enseñan? Y en Estados Unidos, donde se creó, ¿cómo lo han utilizado? Es decir, presentaban análisis al Congreso de la República de esas normas, hacían libros. ¿Cómo llegaba toda esa técnica, ese estudio a influir en algún cambio? ¿No? Sí, 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 no, muy interesante el comentario, Edwin, y la pregunta. Yo diría que, por mi experiencia en Iberoamérica, ¿eh? No hablo solo del otro lado del Atlántico, hablo también de España y Portugal. En Iberoamérica, el public choice es una especie. El public choice y el análisis económico del derecho son enfoques poco explotados, poco utilizados. Claro, quizás en Perú hay cierto sesgo, porque claro, tiene mucha tradición de análisis económico del derecho Perú, pero Perú es la excepción, no la regla. Es decir, Perú tiene mucha tradición de análisis económico del derecho porque hay brillantes académicos
comprometidos con el desarrollo del análisis económico del derecho. Me viene a la mente el profesor Gersi, el profesor Bullard, bueno, hay varios amigos. Pero la cuestión es que el public choice no es común, no son muchas las personas en Iberoamérica que saben de public choice. Ahora bien, no ha dejado de crecer en los últimos 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? No son muchas las personas que saben o las personas que se han interesado a fondo por este enfoque, pero cada día son más. La curva es positiva, es ascendente, o sea, no va a menos, va a más. Y solo con meternos en las bases de datos, ya no digo en las bases de datos en inglés, en las bases de datos en español, por ejemplo, si nos metemos en Dialnet, que se puede poner, lo voy a poner por el chat si se puede, Dialnet, que es una base de datos con infinidad de revistas académicas en español, Redalic, que es otra base de datos en español. Solo con hacer una batida por estas bases de datos, hombre, podemos encontrar mucho artículo de Public Choice ya, escrito en nuestra lengua. Ahora, ¿a qué se orienta el Public Choice? Pues se está orientando mucho a cuestiones electorales, cuestiones institucionales, pero de organización y estructura del Estado. Medio ambiente, yo creo que hay un camino amplísimo que recorrer, hay mucho que recorrer en relación al medio ambiente, pero eso es una oportunidad para jóvenes académicos, es una oportunidad para todos aquellos que quieran hacer el match entre medio ambiente y public choice y la verdad es que puede salir muy bien, pueden salir cosas muy interesantes, como han salido en la disciplina prima del public choice, que para mí es el análisis económico del derecho. Luego, ¿en qué se traducen los estudios de public choice? Pues efectivamente se pueden despiezar de varias formas, ¿no? Se pueden despiezar eh, en revistas académicas, aprovechándolos y explotándolos en revistas académicas, pero me ha gustado mucho esta última parte que has comentado, ¿no? Porque encaja muy bien con la identidad del public choice. He dicho a lo largo de la presentación que el public choice se preocupa del ser, no del deber ser. Y claro, cuando te preocupas del ser, hay una actitud de evaluación de política pública. Y cuando hay una actitud de evaluación de política pública, lo que pretendes muchas veces es cambiar la realidad. Es decir, estas normas tienen estos efectos perversos, estas normas están beneficiando a estos actores y lo que queremos es corregir esta situación porque esta situación es problemática. Entonces, ¿cómo corregimos esta situación? Modificando esto, esto y esto. Y ahí es donde, desde el Public Choice, pues ya se han hecho varios informes para instituciones de carácter público, ¿no? Yo, por ejemplo, no en la cuestión ambiental, pero en la cuestión electoral, yo sí tuve en su momento, en el año 2015-2016, en Guatemala, pues hicimos una evaluación de la ley electoral que se discutió por parte de varios actores políticos, desde la Universidad Francisco Marroquín y el Centro de Estudios Económicos y Sociales. Y bueno, el enfoque, el marco desde el cual analizábamos el tema era el public choice. ¿Qué quiero decir? Que también hay mucha capacidad para recibir ese tipo de información, ese tipo de análisis y discutir política pública desde este enfoque, ¿no? Desde este enfoque de hay actores que ofrecen, hay actores que demandan y a veces la norma es expresión de un privilegio, la norma es expresión del beneficio a un determinado grupo de presión, la norma no favorece el desarrollo de un mercado saludable y ese tipo de cosas pues pueden ser corregidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también vamos a ir progresivamente viendo más informes desde este punto de vista. Bueno, el tema de la política social es un tema siempre complicado. Es un tema que yo creo hay vamos a ver, ahí habría que clasificar política pública, ¿no? Esto es un tema, nosotros lo hicimos en su momento con política educativa. Generalmente las políticas públicas se suelen clasificar en cuatro grupos, ¿no? Regulatorias, constitucionales, distributivas y redistributivas. Pero solo por explicar brevemente este tema,
una política distributiva, una política constitucional, no, pues todos sabemos a qué aplica, ¿no? Una política constitucional aplica, pues básicamente a la Constitución, al diseño constitucional. Una política regulatoria es una política de regulación, pero es muy interesante para política social las otras dos categorías. Cuando hablamos de política pública distributiva, ¿de qué estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de una política mediante la cual el tomador de decisión, político que manda, asigna un beneficio a un determinado grupo. Un grupo que se beneficia de dicho beneficio, que concentra beneficio diluyendo costos. Es decir, todos pagamos impuestos, pero un grupo recibe el beneficio. Se distribuye el beneficio a un grupo. Un subsidio agrario, por ejemplo, es una política distributiva cliché, ¿no? Todos pagamos impuestos, pero aquellos que están en el sector agrario y reciben el subsidio, pues concentran el beneficio del subsidio. Y luego hay políticas redistributivas que se llaman, que son políticas que todos pagan y todos se benefician. Realmente, al margen de las críticas que se puedan realizar, la educación pública en un gran número de países, por ejemplo en Europa, es redistributiva. Todos pagan impuestos, pero el 70% de la población va a la educación pública. Más o menos todos se benefician. Bien. Pero en algunos países la relación es inversa. Nosotros, pues yo tuve un pequeño problema en El Salvador cuando dije esto porque pensaron que estaba haciendo una crítica contra la gente de bajos recursos y no es para nada una crítica a esa gente. Dios me libre de criticar. No, 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 no es nada de eso. Es clasificar la política pública. En un país como El Salvador o como Guatemala, donde el 25% de la población paga impuestos y el 80% de la población va a la educación pública, y los que pagan impuestos no mandan a sus hijos a la educación pública porque aquellos que pagan impuestos mandan a sus hijos a la privada, pues la relación es inversa, ¿no? O sea, la política aparenta ser redistributiva, pero no es redistributiva, es distributiva. Estamos beneficiando a un grupo que no asume el costo de la política pública, y aquellos que asumen el costo de la política pública de facto doble tributan porque mandan a sus hijos a la privada. ¿Por qué se hace esto? No es el objeto del public choice. A lo mejor, pues evidentemente se hace porque mucha gente no tiene capacidad para pagar una educación privada. Entonces, bueno, se le garantiza el acceso universal a la educación, y obviamente no asume el costo de la educación. Pero desde un punto de política pública esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque si aquel que recibe el servicio no paga vía impuestos o vía no impuestos por el mismo, probablemente el servicio no le beneficia a él. Y esto es una pregunta que yo no sé si en Perú sucede así. Muchas veces la educación pública a quien más beneficia no es al niño o niña que la consume, es al proveedor, a los maestros y maestras que la proveen, que tienen privilegios de carácter sindical, que tienen un montón de vacaciones, que tienen unos niveles, nosotros lo evaluamos para el Triángulo Norte de Centroamérica, unos niveles de ausentismo laboral brutales y no hay ningún problema. O sea, al final, la política pública está pensada para el proveedor del servicio, no para el receptor del servicio, cuando la política pública debería de tener un beneficiario y ese beneficiario debería de ser el centro de la política pública. Entonces ahí hay unas cuestiones que en política social eh, el public choice ayuda mucho porque podemos detectar free riders, polizones, y podemos detectar dinámicas distributivas aparentemente redistributivas. Y sé que suena a juego de palabras, pero en realidad hay una clasificación y esa clasificación suele ser interesante, ¿no? No entiendo hay una de Pablo. Ah, no, a ver. Ah, sí, la crítica al public choice.
a ver si lo encuentro. Hay un texto muy bueno de crítica al public choice. Yo creo que la principal crítica al public choice es que, que no puede predecir. O sea, claro, public choice dice que puede predecir en algunas situaciones y yo creo que no puede predecir. Podemos generar escenarios, podemos hacer varios tipos de análisis, pero decir que esto cae 9,2 o 0,8 metros por segundo, ley de la gravedad, eso no se puede. O sea, predecir, si pretendemos predecir con exactitud utilizando public choice, pues nos vamos a equivocar. Y luego hay otra crítica muy importante que yo además comparto, que es muchas veces el public choice suele basarse en la idea de que existe una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada. Es decir, que los políticos dicen una cosa para hacer otra. Y eso es verdad en muchas políticas públicas. Creo que todos sabemos, ¿no? Creo que todos sabemos que, bueno, no sé, en Guatemala se está hablando ahora del etanol, ¿no? Bueno, pues el etanol, sí, el etanol para cuidar el medio ambiente, sí. Pero lo que no dicen es que un oligopolio va a ser el beneficiado de esa medida. El productor azucarero, la industria azucarera va a ser la beneficiaria principal de esta cuestión, ¿no? Entonces, al final es una norma para proteger el medio ambiente, pero en realidad lo que quieren es protegerse a sí mismos y construir un oligopolio más fuerte. Si los precios suben, pues ya saben quién va a pagar ese impuesto. El impuesto lo pagará el consumidor de turno, ¿no? El ciudadano. Pero hay un tema que es muy crítico del public choice y que yo estoy de acuerdo. Es cierto que hay una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada, pero hay veces que sencillamente es un error. No hay una actitud de búsqueda de rentas, no hay un deseo de captura regulatoria, sencillamente te equivocas al diseñar política pública. Y el public choice, como tiene un principio de elección racional, piensa que la gente no se equivoca. Y la realidad, si queremos describir la realidad de verdad, lo que observamos en la realidad es que la gente sí se equivoca. Yo, por ejemplo, esto lo estudié y tuve una discusión amistosa con el coautor. Yo escribí un paper con un investigador del Liberty Fund y, y era sobre ley de adopciones, un cambio en la ley de adopciones, ¿no? Un cambio que tuvo unas consecuencias dramáticas, ¿no? Porque tiró las adopciones al suelo y la natalidad pues se mantuvo, entonces ahí hay hubo una serie de problemas importantes. Pero la cosa es que este compañero, Pat Lynch, me decía, Edu, tiene que haber alguna intención perversa. Y yo le decía, no, todo lo contrario, la intención de cambiar la ley era buena, pero se equivocaron al darle contenido a la nueva norma. Hay veces que te equivocas. O sea, hay veces que no es teoría conspiratoria, ni un problema de búsqueda de rentas, ni mucho menos captura regulatoria. Sencillamente te equivocas. Y al public choice le cuesta reconocer eso. Siempre busca y rebusca y a lo mejor sencillamente fue una equivocación, porque los tomadores de decisión, como cualquier ser humano, nos equivocamos. Entonces, dificultad para predecir con exactitud y, bueno, mmm, incapacidad para reconocer errores por parte de los tomadores de decisión, ¿no? Del propio public choice. Porque a veces la política pública es resultado de un error y no de una mala intención o de un incentivo perverso, sencillamente hay errores, son dos limitaciones del public choice. Ahora, las posturas teóricas contra el public choice, pues creo que son evidentes, ¿no? El marxismo ve mal el public choice y el keynesianismo ve mal el public choice. Hay mucha crítica al public choice. Luego hay otra pregunta. El tema de la captura regulatoria es un tema muy complejo y yo creo que más regulación, más probabilidad de captura regulatoria. Menos regulación, menos probabilidad de captura regulatoria. La norma tiene que ser abstracta y universal. Si la norma empieza a básicamente concretar en exceso,
la amenaza de la captura regulatoria siempre estará presente. Y yo creo que eso es una cuestión que todos los autores del Public Choice tienen muy presente. O sea, leyes excesivamente específicas y concretas, problema porque ahí va a haber actores muy beneficiados. La ley tiene que ser universal, abstracta y general. Si empezamos con otro tipo de cuestiones, la amenaza de la captura regulatoria y de la búsqueda de rentas estará siempre presente. Hombre, hay cosas que fueron escandalosas a lo largo de la historia iberoamericana, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones es un modelo de búsqueda de rentas y de captura regulatoria obsceno, que pudo tener en algún sector, en algún país, una consecuencia positiva, pero bueno, todos sabemos cómo acaba la década de los 70 en los países latinoamericanos y cómo se vive en la década de los 80, que para muchos fue la llamada década perdida, ¿no? Por algo fue década perdida. Crisis de deuda pública, hiperinflaciones, etcétera. Todo un poco consecuencia de una mala política económica y de desarrollo como era esa sustitución de importaciones. Eh, la pregunta de Martín es muy interesante. ¿En qué universidades hispanoamericanas hay especializaciones o posgrados en Public Choice? Pues como tal, en Public Choice y que yo conozca, solo en Public Choice, no. Pero la Universidad Francisco Marroquín tiene en sus programas de maestría una fuerte impronta de Public Choice. Y bueno, la casa en la que yo también trabajo, que es la Universidad de las Hespérides, también tiene programas de economía que tienen una fuerte identidad de public choice, ¿no? En muchas de sus materias, no solo en una materia. Por ejemplo, la Universidad de las Hespérides, todo lo que tiene que ver con el public choice y el análisis económico del derecho es de gran relevancia y en su momento, desde la Universidad de las Hespérides, discutimos con el regulador con ánimo de integrar estos dos enfoques en nuestros programas de ciencias sociales, porque nos parece de gran relevancia para comprender, como decía, la realidad que nos rodea y para formar mejores profesionales, ¿no? Pero siendo también conscientes de lo que decía antes, de la fuerza y de la debilidad del enfoque, porque el enfoque es un enfoque todavía en construcción, aunque lleva 60 años construyéndose, pero nunca dejamos de aprender. Eh, y investigación en España que utilice este enfoque. Pues no hay centros de investigación en España públicos ni privados. En la Universidad Francisco Marroquín está el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, que es un centro de Public Choice. En la Universidad de las Hespérides está el centro de Ruth Richardson, que es un centro también de investigación que utiliza el Public Choice habitualmente, pero grandes centros así, pues digamos, gubernamentales o tal, no hay. Ahora, para estudiar el gobierno español, sí, desde el gobierno, o sea, desde la universidad se han hecho varios análisis de public choice en relación, por ejemplo, a la política de vivienda, en relación, por ejemplo, al sistema de pensiones y a los incentivos perversos que hay ahí y a los grupos de presión que interactúan ahí. O sea, sí estamos básicamente intentando desarrollar análisis de política pública desde esa perspectiva. Y si quieren, le puedo facilitar a Edwin las últimas publicaciones que, por ejemplo, ha producido Daniel Fernández Méndez, que es un economista. eh, Acaba de publicar un libro en Deusto sobre historia del dinero, que seguro que a muchos les interesa y que ya va por la tercera edición, pero al margen de este tipo de cuestiones, también ha escrito mucho y muy bien sobre política pública, teniendo muy presente las enseñanzas de Public Choice. Bueno, vamos a ver lo que dice ahí al final. Vamos a ver, España es un delirio intervencionista y regulatorio. Esa es la situación actual, desafortunadamente, del país, ¿no? Es un delirio regulatorio. Hay un problema en la regulación. Cuanto más específica se vuelve, más regulación produce porque genera más desconfianza. Pero bueno, se llega a sinsentidos, ¿no?
se llega a sinsentidos. Bueno, sí, y establecer impuestos o licencias para los propietarios de mascotas, pero bueno, en la época del COVID en España se vieron cosas muy delirantes, ¿no? En relación a estas cuestiones. Una persona con mascota podía salir antes a la calle que una persona con un bebé. Es una cosa, tomar el aire, ¿no? Una cosa, y eso estaba regulado, ¿no? Y además, bueno, pero bueno, es una cuestión que esperemos cambie en breve y España vuelva a transitar por el sendero del sentido común, a pesar de que es un país que históricamente pues siempre ha creído en los beneficios de la regulación. Con malos efectos además, ¿eh? Porque España ha demostrado mucho que crece muy bien cuando está poco intervenida, ¿no? De eso sí hay mucho récord histórico y sobre todo cuando no tiene gobierno. El sistema parlamentario favorece que haya pues presupuestos y funcionamiento del Estado, aquí sí gracias a la administración pública, sin necesidad de gobierno. Y curiosamente cuando no tuvimos gobierno, en periodos que no tuvimos gobierno, en el siglo XXI, no estoy hablando de otros, el país creció a una relativa buena velocidad. Pero Ex- por mi parte creo que nada más. Excelente, Eduardo. Creo que ya tenemos todas las preguntas. Ahí dice una última pregunta. ¿Puede decirse entonces que una mejor asignación de derecho de propiedad no resulta en beneficio de todos y una mejor necesidad de regulaciones y del public choice? No, no, yo creo que una buena asignación de derechos de propiedad resuelve muchos de los problemas que Public Choice ataca. Y que el Claro. Public Choice precisamente lo que ataca son esas áreas grises con objeto de clarificarlo, ¿no? Y resolver cuando existen la cuestión de las externalidades. Excelente. Gracias, Eduardo, por la exposición. Nos has llevado un viaje de la elección pública. Hemos anotado ahí aportaciones, libros, contribuciones. Tus preguntas también nos han ayudado mucho. Acá hay estudiantes, hay profesionales interesados en temas ambientales. Y también a los que no han asistido lo hemos grabado para que lo puedan ver, lo puedan analizar. Y entonces, no así, nomás tenemos la oportunidad de contactarnos con un especialista en Public Choice. Como tú dices, son pocos y vamos a ir trabajando que vayan apareciendo más, sobre todo también temas ambientales, que es lo que trabajamos acá. Listo, Eduardo, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo, ya creo ya es medianoche y nosotros le damos mucho valor a que hayas compartido este tiempo con nosotros. Te mando un gran abrazo, que pases un excelente fin de semana, Eduardo. Ha sido un placer, Edwin. Un gran abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Eduardo, nos vemos, gracias a todos los que participaron. Hasta la próxima, cuídense mucho.